¿Cómo les va? Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal por allá? Y más o menos, les voy a contar algunas cosas acá. Bueno, cuando tú quieras, Miguel. Voy a cerrar mi Bueno, micrófono para evitar el ruido. saludos a Francisco, a la doctora Frida, a todos los doctores ahí, un gran cariño. Y bueno, les cuento, desde octubre, desde el 7 de octubre estamos pasando una guerra muy complicada. Por supuesto, mucha gente está sufriendo mucha gente acá. Por supuesto, sabemos que está también sufriendo mucha gente en el pueblo de Palestina. Pero bueno, como toxicólogo también hubo casos de toxicología y por eso me interesa contarles mi experiencia a mis amigos en Guatemala. La situación por ahora sigue la guerra, está un poquito más tranquilo acá la vida en general, pero sí seguimos muy tristes por lo que ocurrió y por lo que está pasando y no se ve ninguna solución. Pero bueno, como ustedes saben, la toxicología es una especialidad que tiene muchas cosas interesantes, muchas cosas en curiosidad, muchas cosas imaginativas. Y esto me pasó en estos últimos meses, casos que nunca habíamos visto, ¿ok? Casos como a veces también la droga, producción de la droga también actúa en la guerra. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la guerra de Israel y Hamas. El 7 de octubre, a las 6 de la mañana, hora en Israel, nos despertamos con misiles casi a todo Israel. A las 7 de la mañana todos misiles por todo Israel, pero también la gente, las fronteras en Israel, vieron un montón de terroristas que entraban a las casas, mataban gente civil, quemaron chicos, quemaron mujeres. 3.000 terroristas palestinos entraron en la frontera con Gaza, en los kibutzim, en medio de Israel, matando muchos inocentes. En ese día se murieron 1.200 personas. Mucha gente habló que estos terroristas usaban la droga Captagon y por eso hacían esas barbaridades, es decir, matar chicos, quemar gente, violar, por culpa de esta droga que es el Captagon. Entonces mucha gente se preguntó, ¿qué es el Captagon? ¿Cuál es la química, la estructura química del Captagon? ¿Qué es lo que el Captagon hace al cerebro? ¿Y es verdad que el Captagon hace a la gente más cruel y hace cosas mucho más graves? ¿Me escuchan bien todos? Tamar Tajlicic, Tamar Bacallao. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Listo, Miguel. disculpame, no tenía tres fuerte, perfecto. Entonces estamos hablando de la droga Captagon, como les dije antes. Es la droga que usaron, que encontramos después. Estuve en la frontera yo, encontré esta droga y encontramos esta droga en muchos cuerpos de terroristas palestinos. El Captagon es una droga sintética. En Medio Oriente se usa este Captagon. A principio se usaba como una droga para atención hiperactiva de chicos, para depresión, para narcolepsia, pero como tenía un efecto adictivo y tenía un efecto alucinógeno, desde 1986 es ilegal. Pero hay un mercado negro en Siria terrible. El ISIS, grupos terroristas de Yemen, y bueno, el grupo terrorista de Hamas usó esta droga del Captagon, millones y millones de dólares atrás de esta droga. ¿Qué es el Captagon entonces? Es una droga que se divide en dos, anfetamina y teofilina. La anfetamina va a ser un sustrato de un citocromo para que no sea metabolizado la teofilina. Y la anfetamina, como pueden ver acá, también tiene un efecto adictivo muy importante y un efecto adictivo a nivel de receptor dopaminérgico. La teofilina, como ven acá,
es muy parecida a la cafeína, la estructura química, y todos los efectos son muy parecidos a la cafeína. Quiere decir que esta droga lo que hace es tener mucha anfetamina en sangre y mucha teofilina en sangre. Y todo esto para que la persona esté más estimulada y para que pueda estar más horas sin dormir. Minuto. Las anfetaminas tienen una acción a nivel de la sinapsis. Para que sepan, la anfetamina entra por difusión simple a nivel neuronal. No hace falta receptores para entrar a la anfetamina. Te aumenta la tirosina hidroxilasa, la enzima, para que haya más síntesis de dopamina. Te hace secreción de neurotransmisores de las vesículas a nivel presináptico, como pueden ver acá. La anfetamina también te aumenta la secreción de noradrenalina y te inhibe la recaptación a nivel a nivel de la sinapsis. Y también al tener más neurotransmisores a nivel de sinapsis, vas a tener mucho más a nivel de los receptores alfa y también receptores beta, como podemos ver acá. Quiere decir que las anfetaminas, como pudimos ver, tienen un efecto muy psicoestimulante. Te va a aumentar la dopamina, más euforia, más psicosis, más neurotransmisor también de noradrenalina, psicoestimulación, cardioestimulación. También tiene un poquito de efecto a nivel serotoninérgico, pero pocas, no tanto como la éxtasis o MDMA. Y las metilxantinas, como aminofilinas, que no sabemos muy bien que es un inhibidor de la adenilciclasa, para que haya menos proteína quinasa, te vas a dar como la cafeína, Central Nervous System Excitation, para que uno pueda dormir menos. Pero como dijimos antes, este captagón, la droga que usaban los terroristas, tenía una interacción entre anfetaminas y teofilinas. Es decir, una te inhibe el metabolismo de la otra, para que haya más en sangre anfetamina y más en sangre teofilina. Esa es la acción. Pero muchos se preguntaban, ¿será que usaron esta droga? ¿Por eso violaron mujeres? ¿Por eso mataron chicos? ¿Por eso quemaron? La respuesta es no. No por el captagón se hicieron cosas inexplicables. Porque como pueden ver acá, la anfetamina tiene un carboxil grupo diferente a la metanfetamina. ¿Qué quiere decir eso? Que entra mucho menos al cerebro la anfetamina. No es tanto psicoestimulación, es más a nivel periférico. Quiere decir que te va a dar más taquicardia, más hipertensión, más excitación, pero no tanto a nivel sistema nervioso central. Y lo que te hace para que no puedas dormir entre 20 y 30 horas, perdón, era la cafeína o la metilxantina. Eso fue lo que tenía esta droga. Diferente con las metanfetaminas y diferente con las catinons que podemos ver acá. Entonces, se usó el captagón para que los que querían hacer lo puedan hacer. No las cosas crueles que hicieron fueron por las drogas. No, las drogas les dio fuerza para poder hacerlo. ¿Alguna pregunta? Y seguimos en otros casos. No, parece que por el momento no. Miguel. Buenísimo. En el día número 10 de la guerra, entró el ejército israelí a la zona de Gaza. Y de repente estuve en la frontera yo y vinieron soldados con quemaduras importantes, alteraciones pulmonares
y también alteraciones a nivel de los ojos. Me dijeron los soldados que no tuvieron ninguna explosión adentro del tanque, pero como pueden ver acá, que es el alón, que es para el matafuego, diríamos acá en castellano, adentro del tanque explotó. Y adentro de este producto había producto que se llama alón, que vendría a ser para apagar el fuego. Y explotó eso dentro del tanque y produjo quemaduras, problemas en los ojos y problemas pulmonares después de 24 y 48 horas. La verdad que nadie me explicó qué había dentro del alón. Tuve que luchar y buscar y prever qué es lo que tenía eso para después poder saber cómo atender a los pacientes, a los soldados que seguían viniendo cada vez más con este producto, que explotaban con problemas pulmonares, problemas oculares y quemaduras. Al final, con ayuda de amigos de Estados Unidos, entendí que el alón tenía hidrofluoric acid, hidrobromic acid, hidrochloric acid, bromín, florín y clorín. En síntesis, productos que te hacen quemaduras como hidrofluoric acid, te puede hacer también hipocalcemia, y todos productos que te pueden producir problemas en los ojos y problemas pulmonares, pero después de 24 y 48 horas. El hidrofluoric acid es un producto que lo conocemos, es un producto químico, hace quemaduras muy, muy penetrantes, es muy, muy penetrante el hidrofluoric acid, y ahí es muy lipofílico, y el hidrofluoric agarra el calcio, y por eso te puede hacer hipocalcemia y te puede hacer hipomagnesemia, con problemas arrítmicos. Por eso entonces, aparte de que te daban quemaduras, problemas oculares, todos me di cuenta que tenía que tener un electrocardiograma y ponerlos en monitor cardíaco y también ponerlos con, quizás usar gasa con calcio gluconato para que no se produzca la hipocalcemia. El hidrofluoric acid, como dijo, produce hipocalcemia que te puede hacer long QTC, intervalo muy importante, con arritmia, torsuada de Points y gran mortalidad. Por eso todos los chicos, todos los soldados que llegaban al hospital con alguna quemadura parecido a fluoric acid, rápidamente calcium gluconato, rápidamente con calcium gluconato, con gasa con calcium gluconato. Y también saber que todos los productos que tenían ellos podían producirme después pulmonary injury. Entonces yo los hospitalizo a todos que vienen con este producto por lo menos entre 24 y 48 horas. Rápidamente irrigación a nivel ocular y si hay quemaduras, como dije, cuando yo sospecho quemaduras por hidrofluoric acid, que ustedes tienen que saber también ahí en Guatemala, dolor terrible y es muy penetrante. Ahí cuando hay un dolor que no puede, aunque sea una quemadura muy chiquitita y hay un dolor increíble, piensen en hidrofluoric acid. Y como dije antes, muchos chicos, soldados, después de eso tuvieron problemas pulmonares porque, como dije antes, a veces te puede dar injuria pulmonar después de 24 y 48 horas. Neumonitis química. Entonces, rápidamente escribí un protocolo para todos los hospitales. Soldados que vienen con sospecha de hidrofluoric acid, rápidamente cardiac monitor, EKG, buscar QTC, prolongación de QTC. Si hay sospecha, gasa con calcium gluconat. Y eso lo puedes manejar solo. Si tienes una hipocalcemia importante, le das intravenoso o intraarterial hipocalcemia, como pueden ver acá está en hebreo. Esto fue, como dije antes, el protocolo para los pacientes con explotaciones por alón. Importante entonces también vi pacientes por explosiones de tanque. Y me acordé rápidamente la cascada de la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforación oxidativa a nivel mitocondrial. ¿Y por qué me acordé de esto? Por esto. En el día 60 de la guerra,
muchos soldados llegaron con metahemoglobinemia, entre 20% y 50% después de la explosión. No entendía cómo puede ser, aparte de las quemaduras, aparte de las injurias pulmonares, cómo tiene ahora metahemoglobinemia. Es decir, le sacaba gases en sangre y tenían metahemoglobinemia, como este soldado que después pudo salir. Tenían metahemoglobinemia con metabólica acidosis y le tuve que dar azul de metileno para el tratamiento. Como ustedes saben, hay muchas situaciones que te puede hacer metahemoglobinemia. Y la metahemoglobinemia te va a correr la curva de la saturación de la hemoglobina hacia la izquierda. Quiere decir que la metahemoglobina tiene mucha afinidad por la hemoglobina y no tiene mucho oxígeno. Entonces lo que vos tenés es que el oxígeno no llega a los tejidos. Tenés como una hipoxia celular, una hipoxia tisular, con una alteración en la disociación de la hemoglobina. Lo que me di cuenta es que las explosiones de los tanques tenían TNT, trinitrotolueno, como pueden ver que tiene un bencén group. Todo lo que tiene bencén group te va a dar metahemoglobinemia. Y eso fue que todos los pacientes que vienen por explosión de tanque rápidamente me llaman, tengo que ir rápidamente al hospital y buscar en el gas si tiene algún metahemoglobinemia. Y la metahemoglobinemia, como ustedes saben, la clínica es relacionado con la metahemoglobina que vos tenés en gases, en sangre. Si vos tenés más metahemoglobinemia, más clínica vas a tener. Es decir, no hay una discordancia entre el laboratorio y la clínica. Es muy, muy regular entre clínica y laboratorio. Lo que vas a tener en síntesis es como una hipoxia, dolor de cabeza, alteración en la saturación entre la saturación. Si sigue aumentando, confusión, metabólica acidosis con high metabólica acidosis, high anion gap. Podés tener también convulsiones entre radicales, también podés tener también arritmias. Entonces lo que le di a los pacientes fue azul de metileno. Pero como ustedes saben, en Israel hay muchos gente que vive acá en Medio Oriente que tienen glucosa 6-fosfato de hidrogenase deficiency. Y si vos le das azul de metileno, que en realidad es leucomethylene blue, y tenés glucosa 6-fosfato de hidrogenase deficiency, no le podés dar NAD-phosphate reduce. Y eso es para cambiar de leucomethylene blue a methylene blue, que te va a hacer entonces, como dijimos antes, reducción de la hemoglobina, que la hemoglobina esté 2 plus y no oxidada 3 plus. Que la metahemoglobinemia, definición es hemoglobina oxidada o 3 plus. Entonces, cada vez que tengo que dar metilene blue, le tengo que medir G6PD, porque si tiene glucosa 6-fosfato de hidrogenase deficiency, está contraindicado darle methylene blue. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les das entonces, Miguel, si tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa? Perfecta pregunta. Perfecta pregunta. Entonces lo que hacemos, te damos otro material que te hace reducción de la hemoglobina. Le puedes dar vitamina C intravenoso en altas dosis. La diferencia es que es más lento. Con el azul de metileno, al toque, te aumenta, te hace la reducción de la hemoglobina. Esa es la diferencia. Y hubo soldados que tenían G6PD deficiency y le tuve que dar vitamina C. El primer día de la guerra, como dije antes, incendiaron casas con gente adentro. A las 10 de la noche llegaron al hospital chicos sin padres, los habían matado, que habían incendiado la casa. Acá ven el chico herido y el que está al lado es uno de mis hijos que vino a acompañarlo porque estaban sin padres. Habían incendiado la casa, el padre abrió la ventana, salieron todos por la ventana corriendo, mataron al padre y mataron a la hermanita. La madre estaba muy herida en otro hospital y llegaron a mi hospital a la noche.
y tenían intoxicación por monóxido de carbono. Y ustedes saben que acá hubo muchas intoxicaciones por monóxido de carbono en esta guerra, porque incendiaban casas con gente adentro. Y ustedes ahí en Guatemala también seguramente deben saber muy bien que es un gas tóxico, no tiene olor, no tiene color. Y ustedes siempre sepan que cuando alguien viene con alguna intoxicación por monóxido de carbono, piensen en el cerebro, porque es una neurotoxina el monóxido de carbono. Y tiene alta afinidad, ¿ok? Por la hemoglobina. También te corre a la izquierda la curva de la saturación de la hemoglobina y no tenés oxígeno. El oxígeno está dando vuelta y aparte, muy importante entonces, se ve entonces que es muy tóxico. ¿Y por qué dije que es muy neurotoxina? Porque todavía hay muchas cosas que no sabemos del monóxido de carbono. Lo que sí sabemos que es tóxico terrible y no hay correlación con los valores en sangre y con la clínica. Por ejemplo, si en una habitación, este fue un estudio de 1999, en una habitación pusieron un montón de perros, les pusieron monóxido de carbono, le sacaron sangre a los perros, tenían todos entre 50 y 90% de monóxido de carbono. Le sacaron sangre a esos perros y le pusieron esa sangre a otros perros que estaban al aire libre. Todos los perros al aire libre, con esa sangre de 50 y 90%, no les pasó nada. Todos los perros que estaban en la habitación, todos muertos por neurotoxicidad. Lo que te explica entonces que la toxina del monóxido de carbono no es tanto a nivel de la hemoglobina, es a nivel mitocondrial y te hace alteración de la respiración oxidativa a nivel de la mitocondria, porque te inhibe la citocroma oxidasa, que es muy importante para producir energía. Acá entonces te altera el monóxido de carbono, muy parecido al cianuro, a nivel del complejo 4, citocrom-oxidasa. Por eso a veces tenés que ser muy agresivo a nivel de tratamiento. Aunque tenga niveles bajos del monóxido de carbono en el gas, quizás tuvo en el lugar, en el siniestro, tuvo muchos valores altos. Y después vemos que al final, después de un mes o 2 meses, puede haber alteraciones a nivel de la resonancia magnética. Quiere decir que todo paciente que vos veas que tuvo incendio, que tuvo algún síncope, convulsión o en coma, no es tan importante los valores en gas, sí es importante que ya estuvo muy, muy grave y seguramente tiene alteración a nivel mitocondrial. Y también te puede producir a nivel al nivel cardiológico, como dije antes, también a nivel mitocondrial de células del corazón y también te lesiona directamente a nivel célula del corazón. Por eso muchos pacientes tienen aumento de la troponina por intoxicación por monóxido de carbono. Quiere decir, para ustedes, resumen general, el que trabaja en la guardia, monóxido de carbono, intoxicación, rápidamente pensá en el cerebro del paciente y en el corazón, porque ahí te van a hacer los daños más graves. Te puede dar arritmias, infartos, y como dije antes, casi todos venían con alto nivel de troponina. Te pueden venir entonces con metabólica acidosis, láctica acidosis, a mi nivel del monóxido de carbono. El monóxido de carbono, como dijimos, te puede dar ARDS, mionecrosis, a nivel riñón, a nivel retinal, pero para nosotros lo más importante, como dije antes, es el cerebro y el corazón. Entonces, y la clínica puedes dar desde dolor de cabeza, náusea, hasta convulsiones, ataxia y mortalidad. Y los problemas, ¿por qué digo que hay que ser muy agresivo en el tratamiento? Para prevenir las complicaciones del nivel neurológico, como demencia, psicosis, parkinsonismo, apraxia y neuropatía. ¿Y por qué digo muy agresivo? Porque rápidamente, aunque vos veas que en sangre no tiene grandes valores de monóxido de carbono, ponele la máscara de oxígeno 100%, y si hace falta hiperbaric y ustedes tienen cerca, le dan,
pero ustedes oxígeno por lo menos 2 horas para bajar la vida media del monóxido de carbono. Darle fluidos y, si es importante, inotrópicos. Pero ser muy agresivo y no fijarte en el gas, porque quizás en el sangre en gases puede darte bajo, pero lo tuvo mucho alto en el lugar de siniestro. A veces lo internamos en terapia intensiva, si tuvo algún problema de la presión arterial, problemas neurológicos, problemas cardíacos, internación a nivel y terapia intensiva. Hubo muchos casos, también tuvimos que estaban muy graves también a nivel pulmonar y tenían también indicación de hiperbáric, porque la hiperbáric te baja muy, muy importante a nivel de la vida media y aparte es importante para nivel toda la parte de neuroinflamación. Y teníamos que ver, hubo pacientes que estaban con ECMO. Si sigue con ECMO, lo llevamos a hiperbáric. Al final lo dejamos en ECMO y no tuvimos que discutir tanto. También hubo casos con cianuro. Y el cianuro, ustedes saben, hay 3 tipos de cianuro: inorgánico, orgánico y también a nivel también de comidas hay cianuro. Hubo explosiones. Y ahí también, como dije antes, muy importante, tuvimos que tratarlos. ¿Y cómo los tratamos? Con hidroxicobolamina. ¿Por qué la hidroxicobolamina? Miren, el cianuro a nivel endogénico se metaboliza por enzimas hepáticas que tienen sulfuro, por tiosulfato también y por hidroxicobolamina, porque son concentraciones muy bajas. Por eso el cianokit, que es un kit para tratamiento por cianuro, algunos tienen tiocianato o tiosulfato o nitritos para producir metamoglobinemia y después darle tiosulfato, o con hidroxicobolamina, que es la vitamina B2 en altas concentraciones para el tratamiento, como hay acá en Israel. Entonces, ¿dónde te produce el cianuro? A nivel 4 complejo, como dije antes, de la mitocondria, de la fosforilación oxidativa. Quiere decir que no va a haber energía, entonces no va a haber ATP y te produce toda la clínica de cianuro. ¿Dónde uno con cianuro tiene sospecha? Tiene sospecha cuando en gases en sangre tenés de un montón oxígeno, 80%, 90% de oxígeno a nivel venoso, que ustedes saben que tiene que tener el 40%. Quiere decir que el oxígeno no funciona porque no funciona la mitocondria. Ahí sospechás de cianuro si hay un incendio y tiene metabólica acidosis y láctica acidosis y el oxígeno muy, muy alto en gases en sangre, pensá en cianuro. Entonces, ¿qué vi en la guerra? Vi casos de metamoglobinemia, vi casos de cianuro y vi casos de CO poisoning. Etiología, como pueden ver acá, por metamoglobinemia, un montón. Desde congénital, sepsis, diarreas graves, medicaciones y también productos químicos. La metahemoglobina, como dije, es decir, que hemoglobina oxidada, se hace la curva a nivel izquierda, te da una acidosis metabólica con anion gap muy alta y con láctica acidosis. Muy parecido al cianuro y muy parecido al CO poisoning, como pueden ver acá. La clínica también es muy parecida entre una y la otra y la otra. Pero a nivel de la metamoglobinemia, la saturación del oxígeno está baja. En el cianido puede estar normal. Y en el CO poisoning también te puede normal a nivel de la saturación. A nivel arterial del oxígeno, metamoglobinemia normal, cianuro muy, muy alta, y en el monóxido de carbono también normal. Y dice que a veces uno también es difícil a veces hacer el diagnóstico. Pero si ustedes tienen sospecha de cianuro, delen entonces lo que tienen en el hospital ustedes allí. Tratamiento de metamoglobinemia, como dijimos antes, sacar la causa, azul de metileno, y si tiene GCPD deficiency, le das vitamina C.
Con el cianuro, acá en Israel usamos hidroxicobolamina. Y el CO poisoning, removemos entonces y el oxígeno a alta cantidad. Y si es indicación, hiperbárico. Este es un chico entonces en el día 55 que también estuvo raptado por el grupo de Hamas y le dieron ketamina por 2 o 3 semanas porque lo operaron en un hospital ahí de Gaza. Y ahí me preguntaron si la ketamina te da síndrome de abstinencia. La ketamina, como ustedes sabemos, lo usamos mucho, es un anestético, analgético muy importante, actúa a nivel del glutamato receptor, no lo voy a hacer ahora mucho hablar de la ketamina, y el metabolismo te da norketamina y también te da metabolitos activos de la ketamina. Pero en realidad, como dije antes, para que te dé síndrome de abstinencia hace falta muchos, muchos meses de usar la ketamina. Quiere decir que no por usarlo entre 18 y 19 veces, que lo usaban cada 2 días, le dije, no tengan miedo, no le va a dar síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia te puede dar algunos efectos clínicos, pero no vamos a hablar ahora. Entonces, importante, como dije antes, todavía seguimos en la guerra. Les agradezco todo que ustedes me escribieron, les agradezco todo lo que estuvieron interesados por lo que está pasando acá, están interesados por lo que está pasando acá. Todavía hay gente raptada, todavía no llegó, todavía no sabemos qué pasa con muchos chicos que están raptados. Y bueno, seguimos acá y les mando un abrazo muy grande con el doctor Francisco. La próxima reunión será de Toxidromes. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Miguel. ¿Tiene alguna pregunta, Juan? No. Muchas gracias por la experiencia. No cabe duda que la guerra saca lo peor de todos. Muchas, muchas gracias, Miguel. Y que todo esté bien. Estamos estamos ya cansados, pero bueno, esperemos que se termine esto. Nosotros les deseamos lo mejor. Tuvimos una guerra acá de más de 30 años. La verdad que sí. Les agradezco mucho por toda la preocupación de ustedes hacia mí, mi amiga también, Frida, vos, Nico, todos los médicos que me escribieron. Y espero que nos encontremos pronto.